Y a continuación, sin esperar más, un gran reportaje sobre lo mejor visto aquí en Cannes. Un trabajo que creo ha quedado especialmente bien. Espero que os guste. Cada año pasa lo mismo. Uno está encantado de volver al Festival de Cannes cada nueva edición, pero pasados unos pocos días ya estás harto. Harto de colas, de apretones y en general de gente. Harto de los que se pasan el día a la caza de los famosos. Harto de los gorilas que te miran con desdén, te cachean y te humillan. Harto de que unos tipos con mucho más dinero que tú y que se pasean con el tipo de mujer que tú nunca podrás tocar se pavoneen por la Croisette. Y harto también de ver películas. Durante 10 días uno ve demasiadas películas. Suerte que este año no podemos quejarnos del nivel. Ahí va nuestro repaso a Cannes 2005. La competición de Cannes ha incluido sendos trabajos de 4 directores que ya ganaron aquí el premio gordo en el pasado: Wim Wenders, Gus Van Sant, Lars von Trier y los hermanos Dardenne. Es curioso, porque todos ellos han repetido en mayor o menor medida los postulados de sus últimas películas o de aquellas que les proporcionaron la Palma de Oro. La mala noticia es que, en conjunto, los resultados ahora han sido bastante menos brillantes que entonces. Empecemos hablando de Last Days, en la que Gus Van Sant, inspirándose en la figura de Kurt Cobain, recrea los últimos días de vida de un músico de rock. La película retoma la misma propuesta estética y narrativa que la que le dio la Palma de Oro, Elephant, pero lo que en aquella era verdadero impacto emocional, ahora parece haberse convertido en una fórmula. Tanto Elephant como Last Days están basadas en noticias, en historias que aparecieron en la prensa. Ambas ocurren en espacios delimitados y aislados. Así pues, y aun siendo una buena película, Last Days carece de la frescura de Elephant y de su capacidad para crear una verdadera simbiosis entre forma y fondo. Algo parecido sucede con Manderley, segunda entrega de la trilogía sobre Norteamérica que Lars von Trier inició con Dogville. Como Gus Van Sant, el cineasta danés llevó a cabo brillantes experimentos fílmicos en su anterior película y en esta, dichos experimentos han perdido su capacidad de sorpresa. Necesitaba hacer varias películas con los mismos criterios estilísticos. Si uno trata de reinventarse con cada nueva obra, acaba tomando decisiones muy comerciales, como qué estrella quiere en el reparto o qué género pretende cultivar. Acerca de lo arrogante e insensato de ayudar a los demás. Como Dogville, pues, pero sin la brutal ironía de Dogville. A Manderley, en suma, le sucede como a Last Days. Es una buena película, pero lo sería más si no tuviera un modelo. En cambio, los hermanos Dardenne no deberían tener reparo alguno para comparar su nueva película, L'Enfant, con la que les dio la palma en 1999, Rosetta. Porque ahora como entonces han demostrado que versátiles no serán, pero lo que hacen, lo hacen francamente bien. Comparada a menudo con Bresson, la pareja belga se sirve de paisajes urbanos deprimentes para construir dramas realistas acerca de la lucha cotidiana de quienes están en las cloacas de la pirámide social. Películas que, como L'Enfant, rechazan manipular los sentimientos del espectador, pero que aún así son emocionalmente dolorosas. Completaremos este primer apartado hablando de Wim Wenders, cuya última película, Don't Come Knocking, se ha presentado esta misma mañana. Como ya hemos dicho, con ella Wenders también regresa al territorio donde logró mayores triunfos. Don't Come Knocking es la leyenda del viejo vaquero que, magullado por la mala vida, regresa a casa para ver a mamá, a la única amante que dejó huella en él, y al hijo o los hijos que nunca conoció. En este camino lleno de tentaciones y de ángeles de la guarda, será golpeado por todos los errores del pasado.
Nos resulta difícil ver la película como una metáfora del propio Wim Wenders, que tras demasiados años ofreciendo obras decepcionantes, ha vuelto a contar con un guión de Sam Shepard, que ya le escribió Paris, Texas. Desde que aquella ganó la Palma de Oro hace 2 décadas, siempre hemos sabido de quién aprendió Wenders a amar el paisaje americano y a viajar por él, puntuándolo con sus reales paradas. Ahora Shepard regresa al rescate creativo de su viejo amigo. Si Don't Come Knocking acaba significando la recuperación artística de Wim Wenders, sabremos a quién agradecérselo. Maticemos de entrada que los directores incluidos en este bloque no son fronterizos porque la naturaleza de sus películas sea críptica o experimental, sino porque con ellas desafían los tabúes y convenciones que suelen afectar al público, especialmente en cuanto a la representación en pantalla del sexo o la violencia extrema. Para empezar, el mexicano Carlos Reigadas ha presentado su segunda película, Batalla en el cielo, la obra más pretenciosa pero también una de las mejores vistas en competición. El turbulento viaje de un hombre a través del pecado, la culpa, el castigo y la redención le sirve a Reigadas para pintar un tapiz de la sociedad mexicana rico en símbolos y detallado en ritos y tradiciones. Batalla en el cielo busca la autenticidad del neorrealismo italiano y le añade una intensa visceralidad. El resultado posee una extraña estilización, sobre todo en la forma de Reigadas de retratar el cuerpo humano. Sin duda, muchos lo acusarán por ello de provocador. Es verdad, es como mi madre dice que el fútbol son 22 tipos corriendo detrás de un balón. Pues sí es cierto, pero también es cierto que se puede ver mucho más que eso. Entonces depende de donde tú quieras parar tu mirada. Entonces si hay gente que solo ve eso, pues sí va a pensar que soy un simple provocador. Pero yo pienso que la gran mayoría de los espectadores siempre tienen razón. Está muy bien, ves que hay batalla en el cielo, te lo digo. También esta película ha provocado reacciones muy viscerales. 30 años después de que Top Hopper presentara La Matanza de Texas en la quincena de realizadores de Cannes, el australiano Greg McLean presentó anoche en el mismo escenario su primera película, Wolf Creek, que guarda similitudes con aquella en contenidos y, salvando las distancias, también en resultados. No hacía 30 años, pero como mínimo sí mucho tiempo, que el cine de terror en su vertiente más sangrienta no nos provocaba auténtico horror, precisamente construido y sostenido, sorprendentemente realista y absolutamente doloroso. Técnicamente hablando, la película china Shanghai Dreams no debería figurar en este bloque, porque es cualquier cosa menos fronteriza o incluso ligeramente arriesgada. Aún así, la hemos incluido porque su director, Wang Xiaoxiai, solía ser un tipo transgresor. Sus primeras películas fueron prohibidas en su país. Durante años tuvo que trabajar con un nombre falso. Algo inimaginable viendo su nuevo trabajo, un acartonado ejercicio de nostalgia, plumbeo y blandengue acerca de conflictos familiares y generacionales en la China de hace 25 años. Como Reigadas, otro autor que trata de huir de las preconcepciones del cine actual es el japonés Shinji Aoyama. Así lo demuestra su última película, Eli Eli Lema Sabachthani, una obra de vocación marciana, narrativamente opaca y que apuesta por el poder sugestivo de sus imágenes y sus sonidos. Igual que en su anterior película, Eureka, Aoyama muestra su inclinación por los entornos apocalípticos y por cómo el afán de supervivencia transforma radicalmente al individuo. Existe un tópico según el cual el de Cannes es el más exclusivo y elitista de los grandes festivales. Puede que ello sea cierto en cuanto a protocolo, pero sin duda falso si hablamos de criterios de selección. Por ejemplo, Cannes es el certamen más proclive a programar cine de género y de naturaleza claramente comercial, y no lo hace a modo de pose, porque su habilidad separando el grano de la paja es incuestionable. Este año, la más obvia demostración de ello se llama Sin City. Dirigida a medias por Robert Rodríguez y Frank Miller, creadores del mítico cómic en el que se basa, Sin City posee evidentes logros revolucionando los códigos visuales y narrativos del cine de masas, y es por ello una obra fascinante y definitivamente arty.
No estamos solo ante una adaptación del TVO a la pantalla, sino ante un auténtico cómic viviente, que por su vocación extrema en el uso de la violencia y en la relectura de códigos del policíaco, está tan cerca del mainstream como del cine de autor. También Johnny To ha creado a lo largo de su carrera un universo y unas obsesiones a partir del cine de género. Su último trabajo, Election, ha desconcertado a quienes daban por hecho que una película sobre las mafias de Hong Kong tiene por narices que estar llena de patadas y tiroteos. La película habla ante todo de seres humanos, de personajes atrapados entre el bien y el mal, corrompidos por el poder, condicionados por un destino predeterminado por el juego que han decidido jugar. En ese sentido, Election está conectada con la tragedia griega y con Shakespeare. En realidad, el director, que en cada nueva película sigue madurando y desmarcándose de clichés, ofrece una precisa radiografía del funcionamiento de las tríadas y de los códigos de honor y lealtad por que se rigen. Rasgos de autor y relectura de géneros, pues, parecen ser las claves del cine comercial presente en Cannes. Otra prueba de ello es Kiss Kiss Bang Bang, aunque aquí el autor no sea su director, sino su productor, Joel Silver. La película tiene un aire a las grandes obras del cine negro de los años 40 y 50, pero al mismo tiempo es muy fresca, muy original e innovadora. La película convierte una intriga gangsteril más bien absurda en mera excusa para fabricar una colección de chistes francamente ingeniosos acerca de los mecanismos del thriller. El resultado es más pura acumulación de gags que una reinterpretación meditada, pero el caso es que funciona. What did you just do? I put in one bullet, didn't I? You put a live round in that gun. Oh, yeah, there was like an 8% chance. Wasn't it just 8? 8? Yeah. La diferencia de estas películas con el episodio 3 de Star Wars es que esta es demasiado consciente de su propia importancia, de su leyenda, como para prestarse a ejercicios posmodernos. George Lucas ha presentado en Cannes la última entrega de la saga más célebre de la ciencia ficción. Creo que en última instancia el público acabará percibiendo Star Wars como una sola película. Ahora que la última pieza del puzzle está encajada, creo que queda claro que esa era la intención. Al menos así lo espero. Ya hemos hablado de ella en el programa, así que solo diremos que, superado el desastre de los episodios 1 y 2, Lucas ha logrado convencernos de cómo Anakin Skywalker llegó a convertirse en uno de los grandes villanos de la historia del cine. Ninguna de estas películas podría haber aparecido en Midnight Movies, interesantísimo documental que trata de buscar el origen de esta corriente a partir de 6 de las obras que la inspiraron. Títulos como El Topo, La Noche de los Muertos Vivientes o The Rocky Horror Picture Show, hechas al margen del sistema e incluso en contra del sistema, y que por ello fueron tratadas de basura en su día y desterradas a las sesiones golfas. Desde allí, y gracias al apoyo del público, han acabado redefiniendo lo que hoy se considera entretenido, políticamente correcto y artísticamente valioso en Hollywood. Por eso, Midnight Movies sirve para explicar, por ejemplo, qué hace Sin City en Cannes este año. Entre la lista de propósitos y objetivos del Festival de Cannes figuraba convertirse en punto de encuentro de diferentes razas, culturas y tradiciones artísticas. Es algo que siempre queda bonito dicho así, a modo de eslogan, y que por otra parte no es nuevo. Cada año, cada festival trata de cubrir un porcentaje de su programación a base de cine exótico, porque da colorido y es políticamente correcto. En efecto, la pertinencia política parece justificar la presencia en competición de Kilómetro Cero. El director kurdo Hiner Salem denuncia la tragedia sufrida en los últimos 20 años por su pueblo a manos de Saddam Hussein, un tema de actualidad mediática y que, por tanto, se vende divinamente. De entrada, es de agradecer que la película no se recree en la tragedia y que, en cambio, tenga sentido del humor y buen ojo para detectar la belleza poética y surrealista de las imágenes. Sin embargo, la película no funciona por la torpeza de su guión en general y de sus gags en concreto.
incapaces estos de provocar al espectador la paradójica e incómoda sensación de estar riéndose de lo atroz. Marcello, Marcello. Incluir la película japonesa Bashing en esta categoría puede parecer un poco paleto, entre otras cosas porque el cine nipón es mucho más pujante mundialmente que, por ejemplo, el español. Lo que sí es exótico, por difícil de entender, es el modo de pensar de la sociedad japonesa, y el film lo demuestra. El director Masahiro Kobayashi, a partir del regreso a casa de una voluntaria en Irak, denuncia todo cuanto de conformistas, crédulos y cobardes tienen sus conciudadanos. En la guerra de Irak, el gobierno japonés apoyó a los Estados Unidos y convenció al conjunto de la sociedad de que esa era la única postura legítima. Por eso los ciudadanos japoneses que fueron a ayudar al pueblo iraquí fueron marginados. Da igual que sus actos fueran humanamente buenos, porque ellos eran unos traidores. Por su desnudez formal y por el ritmo comatoso de su narración, contemplar Bashing es toda una prueba de resistencia. Tanto para el festival como para el film, habría sido mejor que este hubiera estado en una sección paralela y no en la competición. Cerramos este apartado con The Forsaken Land, propuesta hermética y a ratos fascinante de un discípulo que a Tarkovsky le ha salido en Sri Lanka, Vimukti Hayasundra, que en su primera película retrata con extremado distanciamiento el deambular de unos personajes al borde del autismo por un paisaje abstracto y devastado. Corriente artística o comercial hay modas y por supuesto también en el cine. En este apartado hablaremos de 4 directores de moda en el circuito festivalero que han presentado trabajo aquí. Algunos de ellos se han hecho un nombre recientemente, otros llevan años ejerciendo de figuras prometedoras. Unos probablemente acaben estableciéndose como autores. La estrella de otros, tarde o temprano, se apagará. Para empezar, hablemos de 2 directores que han saltado a la palestra recientemente. El italiano Marco Tullio Giordana presentó hace 2 años en Cannes, fuera de competición, una miniserie llamada La Mejor Juventud. Y no solo consiguió venderla a medio mundo, sino que también tuviera gran éxito de crítica y público. Resulta sorprendente todo lo que logró esa mezcla de hombre rico, hombre pobre y cuéntame cómo pasó. Pero aún lo es más que Giordana haya colado en esta competición cuando sei nato non puoi nasconderti. Una historia bochornosa, simplista, almibarada y muy perversa acerca del tráfico de personas, que convierte la lucha de los inmigrantes ilegales por sobrevivir en una especie de cuento de hadas. Di raccontare come gli italiani vivono drammaticamente questa esperienza dell'immigrazione, però allo stesso tempo non volevo raccontare il punto di vista di un italiano adulto, ma piuttosto l'atteggiamento de un adolescente. Más discreto ha sido el paso por la muestra del turco Fatih Akin, que el año pasado se llevó el Oso de Oro en Berlín y un montón de premios del cine europeo por Contra la pared, aunque la verdad es que no era para tanto, y que ahora ha presentado Crossing the Bridge, un pequeño documental que rinde tributo a la ciudad de Estambul. Se nos acerca a su cultura, que mama de Oriente y Occidente, a su vibrante vida callejera y sobre todo a su rica tradición musical. El conjunto es demasiado localista como para marcar el futuro de su director. Hablemos ahora de 2 directores establecidos internacionalmente, con tantos defensores como detractores y en ocasiones hasta con premios. Sin ir más lejos, el coreano Kim Ki-duk presentó sendas películas el año pasado en Berlín y en Venecia y por ambas ganó el galardón al mejor director. Quizá para demostrar que está por encima de los otros festivales, Cannes lo ha relegado a la sección paralela, y lo cierto es que su película, El Arco, no merece más. El film repite el tono entre poético y cursi de sus últimas películas, pero el impacto emocional y dramático ha quedado ahora diluido por una colección de postales coloristas acerca de los iconos budistas y las tradiciones coreanas. También sorprende que se haya quedado fuera de la competición otro clásico del circuito, el francés François Ozon, y ello puede significar que en Cannes no acaban de creerse a este director que, curiosamente, fue aquí donde empezó a darse a conocer. El caso es que por primera vez en sus últimas 4 películas, Ozon muestra signos de inspiración. Le Temps qui reste acompaña a un joven desde que le diagnostican un cáncer terminal hasta que muere.
y lo hace mirándole con una sobria compasión, sin concesiones a la sensiblería y quizá por ello con verdadero poder conmovedor. J'aimerais partir avec toi. Hablamos a continuación de 4 directores que mantienen con el festival una estrecha relación, porque son habituales aquí y porque en algunos casos deben a los aplausos recibidos aquí buena parte de su prestigio. En este grupo encontramos algunas de las mejores películas vistas este año en Cannes y encontramos también un tema común, cómo el pasado se apodera del presente y en ocasiones lo tiñe de sangre. ¿Tu sais qui c'est? Las películas del austríaco Michael Haneke no suelen dejar indiferente a nadie, y la nueva es de las que más onda de impresión han causado. Hidden es un trabajo que intriga, que inquieta, que absorbe, que asusta y que pone enfermo. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Nos encontramos ante un thriller psicológico que rehúsa encontrar culpables, porque sabe que la culpa y la paranoia habitan en cada uno de nosotros. La idea del filme es reflejar, por un lado, cómo manejamos la culpa que todos acarreamos por el mero hecho de existir. Y por otro lado, tratar, como hago siempre, de desestabilizar la creencia del espectador en el concepto cinematográfico de realidad. Una obra que provoca en el espectador la sensación de estar contemplando algo prohibido y a la vez de sentirse observado. En suma, una magnífica película. Otro estupendo trabajo ha llegado al certamen de manos de un cineasta acostumbrado a realizar estupendos trabajos, David Cronenberg. Sobre el papel, A History of Violence es su película más comercial en muchos años, pero por supuesto maneja varias de las obsesiones cronenbergianas. La identidad, las fronteras entre realidad y pesadilla y la dualidad. A History of Violence relee géneros como el western o el cine negro para meditar acerca de la virulenta presencia de la violencia en nuestra sociedad, pero no a modo de ensayo, sino de brutal e irónica fábula. Que nadie se extrañe si Cronenberg se lleva por fin la Palma de Oro. Todo ser vivo sobrevive a base de matar a otro, y los humanos no somos diferentes. Pero cuando eso se sitúa en una sociedad articulada, genera hostilidad. Y creo que en este conflicto está la base de lo que es la violencia, de por qué no parecemos capaces de erradicarla. También sería grato que el jurado premiara a Jim Jarmusch con su nueva película, la encantadora comedia Broken Flowers. Pero es poco probable porque el film es quizá demasiado modesto, demasiado liviano, si se quiere. Jarmusch embarca a Bill Murray en un viaje homérico a través de las mujeres de su pasado y en busca de su presunto hijo. A estas alturas, Murray ha creado para sí un arquetipo que define toda película en la que aparece. Un personaje amargo, irónico, escéptico y muy ingenioso. Y así precisamente es la nueva obra de Jim Jarmusch. De quien se esperaba bastante más es de otro director asentado en Canadá, Ato Egoyan. A pesar de que en Where the Truth Lies hay presentes rasgos del cineasta de origen armenio, como el peso del pasado, el poder de los medios en la conciencia social y un macabro onirismo de tintes sexuales, la película es más obra de un solvente artesano que de un autor, es decir, que está estilizadamente ambientada y precisamente narrada, aunque su argumento es tan enrevesado que confunde. Sin embargo, el gran problema de Where the Truth Lies es que Egoyan parece no haber puesto el alma en ella. Eso es todo, y no es poco, lo que el Festival de Cannes ha dado de sí hasta el momento. Como hemos dicho antes, estamos hartos, sí, pero también bastante contentos. Independientemente de lo que pase en los 2 días que faltan para que esto se acabe, nos hemos merendado una selección de películas de un nivel alto y a veces altísimo. La semana que viene repasaremos la valoración que de ellas haga el jurado. Y llegó el momento de la pausa. Nosotros seguiremos trabajando y gozando aquí en Cannes y vosotros espero en vuestros hogares. Tras la publicidad y promociones, como siempre, en unos minutos regresamos. Hasta ahora. DVD, Frank Capra, Vincent Minnelli y Alain Resnais, entre otros directores para esta semana.